¿vale? Este tipo de turismo. Pues ya sabéis que turismos hay muchos tipos de turismo, entonces, y creo que lo mejor es que se presente ella y que nos cuente un poco lo que nos quiera contar, que yo creo que el título ya es bastante atractivo, ¿vale? Atractivo, porque hay que atraer a que la gente venga aquí siempre. Pensaba yo que iba a tener la cosa el rollito, pero... Ay, sí, porque si me lo cuentas, así me quedo yo... ¿Apagamos la luz o...? No. De momento no. ¿Cómo funciona? Ah, vale, que me metes en... Mil gracias, que esto a mí me viene súper bien. Sí, el otro lo tengo en el furgón. No pasa nada, si no hubiera estado ahí ya está. Ah, vale. Vale. ¿Cómo está? ¿Por qué no te lo ves yo os vengo a hablar cómo atraer turismo internacional al Alto Tajo. Antes de nada me voy a presentar. Soy Silvana, experta en ecoturismo, experta en canales de distribución turística, con canales de distribución es una agencia de viajes online también. Y soy la fundadora de Guada, que Guada es la primera agencia de viajes receptivo aquí en Guadalajara, muy especializada en un turismo local, de cercanía, entre ellos el de observación de la naturaleza. Antes de contaros cómo atraer turismo internacional, os quiero contar por qué atraer turismo internacional, que a priori es ecoturista en Europa. Si no me equivoco, el turismo ornitológico nació en Reino Unido y tienen mucha afición a ver aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a intentar con estas cifras aprovecharlas para poder desarrollar el Alto Tajo a través del ecoturismo y, como digo, de una forma controlada, y es el tipo de turista internacional del que os vengo a hablar y que queremos que venga aquí para un poco ayudar al desarrollo socioeconómico de la zona. Turismo extranjero por lugar de procedencia a 2022, primero... Uno de los puntos débiles, yo creo que es también la despoblación, porque la mayoría de los pueblos, quitando Molina, quitando los pueblos pequeñitos, no hay nadie. La gente joven, no es que se debe, es que no está. Claro, pero y la gente que podría tener contacto con clientes internacionales es que no vive aquí y no puede vivir aquí porque no tiene manera de trabajar. Entonces, claro, pero por ejemplo, uno de los valores añadidos que tiene Guadalajara es el silencio, ¿no? Y que la gente pasa kilómetros y kilómetros y no encuentra a nadie y tiene la sensación de estar en un paraíso solos y solas, ¿no? Ese es el valor añadido de Guadalajara. Entonces, para mí el equilibrio es cómo conseguimos que, para mí eso es un reclamo, o sea, es una de las cosas por venir para vernos, que vas a estar solo en un paraíso natural, pero al mismo tiempo desarrollar la zona y encontrar ese equilibrio. Entonces, hay la gente que eso de que no haya nadie es lo que le atrae. Sí, pero es que llega un cliente holandés que no te habla nada de español y no tienes a nadie que le pueda hablar mínimamente inglés. Falta de profesionalización. Falta de profesionalización y idiomas. Ya no es profesionalización, es gente joven que pueda volver, instalarse y que pueda hablar mínimamente en inglés. Pero eso tiene que ser profesional. Sí, en la anterior diapositiva se ha dicho uno de los que yo podría decir que es muy importante, que es la existencia muy establecida de cosas como la caza. Que evidentemente en otro... ¿Como punto fuerte o como punto débil? Como punto débil. Como punto débil. O sea, gente que pueda venir al turismo de naturaleza y que en este sitio esté tan implantada la caza. ¿Y el punto débil lo veis por no llegar a un acuerdo con el sector de la caza? ¿O porque vayamos a hacer una ruta, no sepamos qué hay y puede haber un problema? ¿O...? Tendría que estar muy sincronizado, sí. No, pero precisamente en estos países anglosajones hay mucha cultura por el medio natural y el ecoturismo, pero también por la caza y esas actividades, que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en todos los países del norte, la caza y la pesca tienen resorts específicos y gente que no son incompatibles las dos cosas. Aquí también hay una connotación un poco negativa de los enfoques, pero hay gente que, y de hecho tenemos acá un proyecto también en esta línea, ¿no? Es decir, gente que viene a pescar que pueda descubrir también este tipo de actividades. O sea, que no son perfiles completamente contradictorios. Va a ser el conflicto puntual de una batida de caza, pero... ¿Y veis viable que haya un entendimiento entre el sector turístico y caza y pesca? Pregunto. Yo lo veo indispensable. En relación a lo que dice el compañero, el año pasado por la Oficina de Turismo de Beteta, que gracias a
a un proyecto de Erasmus Rural, se abrió, yo tengo buena relación con quien estuvo, venía mucha gente que estaban cazando, que es uno de los reclamos por los que viene la gente, que yo creo que lo que tiene que haber es unas sinergias entre el sector de la caza y el sector turístico. La caza no la vas a poner en verano porque las batidas, fundamentalmente, porque hay épocas estacionales para la caza. Van a los recechos. Bien, por si alguno no... Pues este hombre iba recontando la gente que pasaba por la oficina, gente que viene de caza con la familia y luego, ¿qué hacemos? Porque en verano la caza es por la mañana a primera hora y por la noche, tarde-noche. ¿Dónde voy? Pues vas a ver la mina romana de Cueva de Hierro, te vas a lo de Beteta, o te vas al Alto Tajo, al Salto de Poveda, o vas a ver Molina, o vas incluso al monasterio de Piedra. Nosotros justo tenemos un proyecto de eso, de cómo promover, cómo poner en valor también a la gente que viene a pescar, ese tipo de cosas que hacía La Mancha, fotos, y ligarlo con estas cosas que tienen estos recursos, de turismo geológico, turismo de observación de la naturaleza, turismo gastronómico, turismo cultural. O sea, que en el fondo es una sinergia porque los perfiles de la gente que viene son diversos, porque se aprovechan todos los recursos completos chicos. Sí, es verdad que la caza y la pesca es como un tema de controvertido, pero sí. Ella y... bueno, yo es que precisamente iba a la opinión controvertida. Entonces, aprovechando las palabras de Joaquín esta mañana, yo veo que no se tiene que tomar la caza y la pesca como un recurso. O sea, eso es artificial. La naturaleza está ahí y el hombre ha decidido que va a hacer a su antojo la caza y explotar recursos que no domina, o sea, no tiene por qué dominar. Entonces, si este precisamente es un paraíso de la soledad, que es así, tenemos un grave problema, por ejemplo, no con la caza regulada ya, con la caza furtiva. El furtivismo aquí, por desgracia, se da, y con la gente de los pueblos lo vemos y bueno, no es que a lo mejor se haga la vista gorda, pero es un problema. Y es un problema que quieres desarrollar este tipo de cosas. Esto otra vez sería qué hoja de ruta queremos hacer como parque natural y destino de ecoturismo y cómo lo integramos ahí, qué estrategia queremos hacer. Ella y ya. Yo te quería decir que yo llevo trabajando muchísimos años ya aquí en el centro de Corvente y el cazador no pasa por el centro de ahí. El cazador va a cazar y luego cuando termina de cazar va a su comida y a contar los rollos de lo que han cazado. Pero el cazador como turista por el centro no ha pasado ninguno. Yo creo que el cazador es de los que menos dinero puede dejar en los negocios locales. El cazador viene a un puerto privado que no representa en el pueblo. Se quedan muchas veces en alojamientos turísticos. Se quedan en alojamientos turísticos, pero y te comen en el bar, en el restaurante. Te comen en una comida que le prepara el puerto privado. No siempre, de verdad, porque lo sé. Yo también he tenido hijos por los tres Sí, seguimos. O sea, lo último y ya seguimos, que si no nos ponemos aquí de debate. Bueno, yo lo que iba a decir, yo no vivo aquí, no tengo de primera mano información de las distintas actividades que a lo mejor puedan existir y que a lo mejor a mí me interesan, pero sí que lo que considero es que hay una biodiversidad importantísima y para cualquier amante de los pájaros, los ornitólogos, para cualquier amante, por ejemplo, de la naturaleza, es un auténtico santuario. Pero ya no solamente eso, por la noche, a cualquiera que le guste la astronomía, puede ver que los cielos de aquí son limpios, porque no hay contaminación, y puede ver además que, evidentemente, yo no sé si existen o no, personas que lleven a cabo actividades de muestra, asociaciones que organicen, por ejemplo, algún tipo de actividades para acercar a la gente la astronomía. Yo no sé si existen aquí. Sí, aquí aquí tenéis un stand de una persona que está en tobillos que pretende se dedica a la astronomía. No, pero me refiero a que para sí, que hay diversificado. Debería haber una oferta un poco amplia. Es que se acaban de formar los técnicos, ahora es un poco pero ahora habrá más. Es que yo creo que bueno, pues sí, un momentito, que se nos va. Uno de los puntos débiles que yo veo como agencia es que me faltan guías
Necesito empresas de ecoturismo que yo como agencia de viajes pueda paquetizar y pueda ofrecer al turista internacional en este caso su alojamiento con guía, con restaurante, con todo, ¿no? Y les pueda llevar una semana, les cojan en el aeropuerto y les vuelva a dejar a ofrecerle pues, este tipo de ecoturismo que queremos promover. Entonces, no sé si sabéis que un viaje no empieza cuando yo hago una reserva y tengo el localizador, ni siquiera cuando llamo por teléfono o mando un mail para preguntar. El viaje empieza en mi imaginación, cuando yo ya estoy pensando que voy a hacer el verano que viene, el fin de la semana que viene, ahí es donde empieza el viaje. El mayor problema principal que tiene este tipo de ecoturista al que nos estamos refiriendo es que no encuentra, el turista internacional me refiero, es que no encuentra proyectos que vayan con sus valores. Hay proyectos en los que, de ecoturismo que bueno que sí, que encaja, pero debido al mal uso de la palabra sostenibilidad, a la desconfianza que ya genera la sostenibilidad, no encuentra este tipo de proyectos. Entonces, nosotros como destino de Alto Tajo y cada negocio individual, el reto que tiene es que ese turista internacional le encuentre. Le encuentre, me refiero, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, etc., ¿no? Yo como agencia de viajes también tengo este reto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues a nivel destino, que creo que luego tengo una diapositiva, a nivel destino necesitamos hacer, en inglés se llama claims, ¿no? 3 claims, que es como 3 reclamos, 3 propuestas de valor que a nivel destino nos posicionen. ¿Cómo nos queremos identificar como destino turístico? ¿Qué queremos que el Alto Tajo sea en la comunidad internacional? Y a partir de ahí posicionarnos en redes sociales, en medios especializados, en acuerdos comerciales, a través de agencias de viaje online, a través de multitud de medios que la mayoría tienen presencia online. Esta es otra de las cosas que pasa, ¿no? Hoy, ¿qué me ha pasado a mí? No tengo wifi, ¿no? Por ejemplo. O sea, vivimos en la era de la digitalización y es una realidad como las cifras que os he enseñado al principio de la presentación, ¿no? Entonces, necesitamos que este tipo de turista nos encuentre, necesitamos conectar con sus valores y que, y que reserve. Y necesitamos conectar con ellos desde que están pensando en el viaje. Entonces, una buena planificación turística, que esto es a lo que me refiero con hacer destino. A nivel público necesitamos hacer, normalmente se hace 5 años, pero una estrategia 5 años donde establezcamos dónde quiere estar el Parque Natural del Alto Tajo a 5 años y que todo lo que, generar acciones concretas y que todo el mundo reme en el mismo sentido. Que uno de los objetivos, si es lo que queremos, es atraer turismo internacional. Y a partir de ahí marcar pequeños objetivos que nos hagan conseguirlo, porque si lo hacemos de manera ambigua y si no lo concretamos, no llegamos nunca a este objetivo. Y este tipo de turista, insisto, es el que paga por ver naturaleza, el que tiene poder adquisitivo, el que lo valora, el que quiere silencio, el que va, por ejemplo, que también lo contaré un poquito más adelante, los alojamientos turísticos, mira si tienen paneles solares, si tienen producto local, si hay huerto, ese tipo de cosas, ¿no? que valoran. Y de la buena planificación turística vamos a ver cuánta capacidad tenemos para no masificar, a ver si vamos a hacer una llamada a la acción donde de repente venga mucha gente. Yo, por ejemplo, como agencia de viajes, en julio y agosto, el Alto Tajo, yo no voy a atraer más gente porque necesitamos controlar esos flujos que se generan en verano, ¿no? Vamos a tener eso presente para poder ver qué oferta tengo para poder casarla con la demanda. Mejora de las infraestructuras para garantizar accesibilidad, no tanto en carreteras, sino porque en el Fitur pasado, y ya llevo como varios años escuchándolo, está de moda ya el turismo inclusivo. Y Europa está ahí ya. Entonces, el turismo inclusivo y el turismo regenerativo, el pasado Fitur fue la leche, o sea, no hacían más que mencionar inclusividad regenerativo, ya se empieza a manir la palabra, ya empiezan a usarla demasiado, pero es verdad que Europa está ahí y necesitamos también posicionarnos como un destino también accesible y regenerativo, que creo que también nos conviene y es el tipo de turista que queremos. ¿Tienes un ejemplo de lo que es cada cosa? Sí, turismo inclusivo es que podamos ofrecer un turismo para todo tipo de gente, sea la discapacidad que tenga, en la medida de lo posible,
que aquí tenemos a Sentir el Alto Tajo, que son bastante referencia en ello. Y el turismo regenerativo es, cuando nos vienen los turistas, intentar hacer que el destino se quede mejor de lo que sea antes de que vinieran, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay prácticas de me llevo a los turistas a recoger plástico, por ejemplo, ¿no? Y voy por un sendero y paso por el sendero y me llevo el plástico, que por ejemplo, hay muchos ejemplos. Pero vamos, es dejar el destino mejor de lo que me lo he encontrado. Colaboración con empresas locales, que esto viene con la siguiente, ¿no? Una colaboración público-privada. Esto es esencial, o me marco la hoja de ruta como destino a nivel qué queremos hacer con el turismo internacional, qué queremos hacer con la caza, qué queremos hacer con la pesca, o es muy difícil que a nivel pequeño, lo que decía aquí, que no, yo cómo me voy a conocer con el turismo internacional. Aquí necesitamos mucho apoyo también y una estrategia consolidada. Entonces creo que desde ya deberíamos trabajar en eso si queremos atraer turismo internacional. Formación, aquí me da para idiomas, necesitamos inglés. O sea, necesitamos, me pongo como ejemplo, me pasa como agencia de viajes que necesito guías, que ya los tengo mapeados, que tengan inglés, que me puedan recoger a un grupo de ingleses que vayamos a hacer. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo un paquete para avistamiento de aves, y necesito que alguien, porque quiero que el guía sea local, quiero que el guía sea de Guadalajara, y para que se genere el empleo y la economía, el dinero que me vaya a dejar el turista, que se quede en la zona y que ya por lo menos ayude al desarrollo de la zona. Un CRM me parece súper interesante a la hora de tener el CRM es un sistema que me identifica el tipo de cliente que tengo, edad, sexo, de dónde me viene, qué me ha reservado, una base de datos. Me parece muy interesante en general, pero para el turista internacional sobre todo, de qué país me viene más, cuánto tiempo se quedan, cuánto suelen gastar, vienen niños, no, es perfil pajarero, es perfil botánico, etc., ¿no? OTA es en inglés es Online Travel Agency, que es una agencia de viajes online. Esto... Aquí, yo tengo también mi opinión controvertida, yo simplemente os doy la pincelada de, por lo menos, que sepáis lo que es, que sepáis cómo funcionan y vosotros decidís si queréis estar o no. Porque, por ejemplo, me voy a ir al lado contrario, ¿no? Yo trabajaba con Booking y en las casas rurales, en el entorno rural, tengo dos tipos de perfiles en cuanto a Booking, ¿no? Esto os lo cuento como anécdota y como ejemplo. Tengo la casa rural que no quiere estar en Booking porque no quiere controlar el tipo de gente que le llega, no quiere líos de si me entra una reserva y estoy llena, o no quiere... Más o menos se va apañando en sus cosas, tiene su forma de hacer de su día a día y ya está, ¿no? Y está el otro perfil que no quiere estar en Booking tampoco, pero que pasa por el aro porque sabe que se va a garantizar una ocupación en su casa rural. Entonces, yo si tuviera una casa rural no me sabría posicionar de momento, porque no tendría que valorar qué es lo que quiero y qué es lo que no, pero por lo menos yo sí creo que la información es poder y que podáis saber cómo funcionan, qué tipo de comisión cobran, qué tipo de problemas podéis tener si reserváis, cómo se hace una integración, bueno, etcétera, ¿no? Creo que la formación aquí es interesante. Atención al cliente. Ahora os voy a contar varios ejemplos porque falta profesionalización en el sector, esto ya para el internacional y para el nacional. Entonces, os voy a poner ejemplos que me han pasado, que me han parecido surrealistas y que necesitamos profesionalizar el sector turístico en Guadalajara. Ecoturismo, porque hay un jari montado que no se sabe qué es, no se sabe qué es ecoturismo, no se sabe qué es turismo sostenible, no es turismo mitológico, o sea, hay un lío, entonces creo que hace falta formación en ello. Nuevas tecnologías, porque sí o sí estamos en la era digital, no la podemos obviar y aunque sea mínimamente, y más si estamos hablando de un turismo internacional, necesitamos estar en las nuevas tecnologías. Y guías me refiero a guías turísticos, ¿eh? Cómo hacer una visita guiada, que también me han pasado cosas como un poco surrealistas, ¿no? Entonces, bueno, inglés, hago hincapié, el del inglés. Buscamos que la gente nos recuerde para que nos recomiende. Esto... Cuando nosotros implicamos al turista de una manera activa y hacemos que la experiencia que vivan con nosotros pase por los 5 sentidos, o sea,
tacto, vista, olfato, etc., el cerebro lo registra de una forma que le va a dar un significado. Estamos buscando positivo y va a haber altas probabilidades de que al darnos ese significado positivo nos recomienden, que es lo que queremos, porque el boca-oreja es un canal muy potente. Cuando alguien conocido nos recomienda, cuando viene tu primo, tu tía, tu vecina y dice he estado en el Alto Tajo y he flipado, seguramente haya muchas probabilidades de que vengan a vernos. Vale, correcta promoción de los recursos turísticos dirigidos a un público objetivo súper concreto, y es lo que hablábamos de la planificación turística, ¿no? Si tenemos X oferta, vamos a casar la oferta con la demanda y vamos a intentar hacer una planificación ordenada para no masificar y para preservar el recurso natural, ¿no? Como ya sabemos que el turismo genera impacto negativo, vamos a ver cómo generar el mínimo impacto negativo y cómo podemos colaborar con proyectos que ayuden a regenerar o que ayuden en su conservación. Aquí también hay un tema controvertido, y es que para que el turista internacional nos localice, normalmente hay un recurso que es con sellos de calidad. Pero digo que es controvertido porque los sellos de calidad también están perdiendo credibilidad, porque muchas veces pagas y ya está. Entonces, también lo dejo como idea, pero yo, si tuviera que adscribirme a un sello de calidad, investigaría sobre el sello, qué hacen por detrás, etcétera, etcétera. Que no sea solo pagar y ya está. El uso de las tecnologías, bueno, no voy a hacer más hincapié, pero bueno, que redes sociales, medios especializados, OTAs, como lo que hablábamos, etcétera, ¿no? Y esto os lo traigo porque esto es otro baño de realidad, ¿no? Y eso que, bueno, buscando infografías para traeros, los datos son del 2019 y es prepandemia y están desactualizados. O sea, seguramente sea más. Pero esto es un baño de realidad que os tenía que traer, ¿no? Entonces, en 2019 lo que me interesa es la segunda parte. Más de un tercio de las ventas en las plataformas online corresponden a alojamientos en el campo. O sea, hace 4 o 5 años, Booking ya estaba con alojamientos rurales. Airbnb ya estaba con alojamientos rurales. Entonces, como lo que queremos es que el Alto Tajo, que el valor añadido del Alto Tajo sea venid a vernos, pero para que veáis lo bien conservada que está esta zona, para que veáis la fauna, la flora, o sea, la observación de la naturaleza y ser un buen ejemplo de todo ello, vamos pues a intentar ver cómo podemos casar estos datos y ver, porque, o sea, hago hincapié porque a mí me importa, ¿no? Cómo podemos equilibrar la balanza en ese sentido, sabiendo que las plataformas online ya están ahí, ¿no? Pues ya están viendo la necesidad de que haya alojamientos rurales y ya los están vendiendo, etcétera, etcétera. Y lo que os contaba antes, las casas rurales que están en Booking no quieren estar en Booking, pero quieren su ocupación llena. Eso es una realidad también. Durante el viaje, necesitamos ser buenos embajadores y embajadoras. Necesitamos contar necesitamos hacer que el cliente se sienta en casa, que si pongo un desayuno con producto local, que sea lo más local posible, y contar si yo he hecho la mermelada, si he recogido las flores de... Es que ahora tengo de ejemplo al descansillo, ¿no? Que nos ponen ensaladas con flores, pero si recojo las flores y las pongo en la ensalada que las he hecho yo, si hago cualquier cosa que haga, necesito contarlo y contarlo con amor y con mimo para ser buenos embajadores. Y los mejores embajadores de un destino son los guías turísticos. O sea, marca la diferencia cuando yo hago una visita guiada a cualquier sitio y el guía es bueno y me lo cuenta. Lo que yo busco un poco también, por ejemplo, con mi proyecto es generar esa conexión y ese amor con Guadalajara, que es el que yo tengo y que normalmente con los guías con los que trabajo transmiten ese amor, ¿no? Entonces, aquí en España, insisto, están muy poco valorados y este turista internacional los valora, los va buscando. Luego, buscan ese tipo de turista, busca alojamiento que tenga, lo que comentaba, ¿no? Paneles solares, si los amenities son con jabones artesanos, si el desayuno otra vez es con producto local, si colaboran con proyectos de conservación. O
o sea, en su día a día, en su toma de decisiones, tienen en cuenta estas cosas. Entonces, si somos un alojamiento rural, vamos a cuidar vamos a cuidar el pequeño detalle, porque lo van a valorar. Garantizar un buen servicio al cliente, y aquí es donde vengo con la profesionalización. Y os voy a dar algunos tips. En las casas rurales, bueno, la venta empieza cuando me llaman por teléfono o cuando me escriben el mail o cuando entran por la puerta, ¿no? Entonces, por favor, siempre una fórmula de saludo y de despedida. Esto voy a decir una obviedad, pero lo digo porque me ha pasado, ¿no? Hola, buenos días, Casa Rural Pepita, le atiende Silvana, ¿en qué puedo ayudarle?, ¿no? Ese tipo de fórmulas. O el teléfono que me suene no más de 2 veces. No hagamos esperar demasiado, si puede ser una mejor. El mail, si se puede contestar en el mismo día o en las 24 horas siguientes, también entendiendo que sé que estamos en el entorno rural y tal, ¿no? Pero para transmitir una profesionalización. Si estamos hablando por teléfono, es súper importante que después de la conversación recopilemos la información y luego os la mandemos por escrito con un contacto que nos hayan dado un teléfono, que también se nos olvida a veces eso. Primero escuchar, luego hacer preguntas que creamos que se nos han quedado en el tintero, comunicación clara y efectiva. Estoy diciendo obviedades, ¿no? Pero que luego no son tan obvias, ¿no? Y luego, por ejemplo, me parece como muy, o sea, una actitud amable, una sonrisa, y luego, por ejemplo, en una casa rural, vamos a intentar integrar, por ejemplo, si me viene una observación de las estrellas que estaban diciendo y hay un cliente que se me queda de lunes a domingo y el miércoles tengo una observación de las estrellas, vamos a proponerle, oye, pues sabes que tengo una observación de las estrellas que sale, que el adulto me cuesta tanto, el niño me cuesta tanto, me quedan plazas, como es la primera vez que viene, estoy ofreciendo un 10% de descuento, ¿no? Intentar vender un poco y complementar siempre la estancia con alguna visita, porque yo tengo un acuerdo con un guía, con una guía o lo que sea, ¿no? O con un productor y podemos hacer visitas guiadas. Y luego, en los guías turísticos es súper importante, aparte de la fórmula de salud y de despedida, de bueno, muchas gracias, etcétera, ¿no? El guía turístico siempre tiene una ruta que empieza en el punto A y termina en el punto B, la tiene estructurada por paradas, en cada parada sabe lo que tiene que decir, la ruta la ha ensayado, ha ido antes para ver si había algún problema, por ejemplo, y personaliza el servicio, es flexible y siempre integra a los niños si los tengo y les hace divertida y amena la visita, o si tengo gente mayor que me va más despacio, y siempre hay un plan B por si alguien se me rompe un tobillo, por si se me pone a llover, porque me ha pasado de visitas guiadas, ostras, pues es que parece que va a llover, pues es que yo no tengo nada y la visita es por la tarde, no, joder, no, vamos a ver qué recursos podemos tener y qué plan B podemos tener. Y bueno, entusiasmo por la profesión, eso lo doy por hecho, ¿no? Pero sí que me parece interesante en cuanto a los guías, el que tengamos la ruta estructurada por paradas y que sepamos dónde tenemos que parar y ser flexibles y personalizar el servicio. Después del viaje, encuesta de satisfacción sí o sí, necesitamos saber, esto es un poco rollo mandarlo y elaborarlo, pero nos da un feedback súper valioso para lo siguiente, que es analizar los datos. Lo que ha salido regular, mejorarlo, lo que ha salido bien, potenciarlo. Yo estoy recibiendo últimamente encuestas de actividades que he hecho y es que de verdad que hay cosas que a lo mejor tú no has caído, o me parece súper valioso tener esta información y a mí me ayuda mucho para mejorar el servicio y dar una calidad excelente, que es la calidad que buscamos también para dar al turista internacional. Y ya termino. Necesitamos hacer destino entre todos y todas, esto es un trabajo en equipo. Necesitamos saber dónde queremos ir y cuando lo sepamos y tengamos la hoja de ruta bien hecha, pues remar todos a una y hacer equipo. Y ya está. Por reconocimiento, no sé si tienes experiencia con OTAs locales o regionales
gente que ya han montado proyectos de su propia OTA, ya han montado, montamos una web con 2 o 3 idiomas, traducida a 2 idiomas, y nos analizamos a mercado inglés, mercado alemán. No sé si tienes experiencia o algo así. O sea, la experiencia que tengo es lo que estoy montando yo, y y con la experiencia que tengo con notas es a nivel internacional, pero con tipo Booking y esa, pues rural, que todo eso. Sí, porque una asociación no puede hacer ese trabajo, necesita ser agencia de viajes. No, yo te lo digo por descubrimiento, no sé si conoces casos de OTAs más a nivel, no que sea Booking, sino más a nivel regional para esa región, que no te traiga turismo como un Booking a toda España, que tenga que traer, sino que tenga una región. No sé si puede valer el ejemplo de Puenteando, no sé si lo veamos. Puenteando que sale de un pueblo de Serranía de Cuenca y luego están en Ciudad Real, por ejemplo, Alejandro. Ah, sí, Caminos del Guadiana. Caminos del Guadiana. Pero es una agencia de viaje. Vale. Y igual para ese ya la lleva de camino. No sé si tenéis alguna duda más, comentario, feedback. Bueno, has hecho mucho hincapié en lo que es el turismo de gente que viene de otros países. ¿Ves perdido el campo nacional? Claro, es que esta era para hablar del internacional. Ah, vale. Eso será otra ponencia. Esta persona viene de Colmenar Viejo a posta, o sea, que tenemos aquí, que ya es casi internacional. Eso será otra charla. Tenemos, sabéis que habéis visto el programa, tenemos un montón de charlas de todo tipo de temáticas, ¿no? Con lo cual os animamos a Ángel tiene solo una pregunta breve, que si no lo hablamos en corrillos para que no descomponen el horario. El turismo regenerativo, la verdad que es una cosa que es muy interesante. De hecho, no es la primera vez que lo oigo, y en el territorio le han llamado turismo con voluntariado asociado. Bueno, hay muchas denominaciones, pero sí que estaría bien seguir avanzando en algún grupo de trabajo en este sentido, y sobre todo que desde el espacio protegido también se pudiera poner aquellos aspectos donde es interesante que se genere ese pequeño voluntariado del visitante que viene al Alto Tajo y al entorno, pues para en vez de hacer cosas dispersas que a lo mejor luego no tienen una materialización o que se quedan demasiado aisladas, pues a lo mejor pues tener sitios concretos donde realizar ese pequeño voluntariado, esas necesidades, esas micro necesidades, estaría chulo. Sí, bueno, o sea, en mi caso estoy con la Asociación de Corriza, que es mi partner, y tengo un proyecto amadrinado, que es un porcentaje de las reservas de los turistas va a su proyecto del Olmo. Pero estoy totalmente de acuerdo y totalmente a favor de que cuando vengan los turistas, que además este tipo de turistas está por la labor, poder organizar algún tipo de actividad donde podamos dejar un camino, el río, reconstruir lo que sea. Creo que es una actividad bastante chula y puede encajar en una actividad, sí, total. A veces el problema es que el turista, comparto perfectamente con Joaquín, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un curso y tenemos unos alumnos a disfrutar del Alto Tajo, ¿eso es turismo o no? Hombre, si el objeto es enseñar, el aprendizaje no. Claro, es que hay tantas líneas, por eso que yo creo que cuando estamos hablando aquí de feria de turismo, de observación, yo quiero que quede claro que es en sentido amplio, ¿no? Porque no solamente es turismo como turismo, sino en general, ¿no? Porque bueno, comparto totalmente el punto de vista de Joaquín. Entonces hay veces que, bueno, pues todos tenemos muy claro qué es turismo, pero luego hay unas líneas muy tenues, ¿no? Porque si yo traigo gente a dar una charla, por ejemplo,
Os pregunto, ¿esto es turismo? ¿Venir aquí al Naturtajo es turismo? Somos excursionistas. Somos excursionistas. Para ser turista Claro. tienes que pernoctar. Tienes que, bueno, esas son las matices, estamos hablando de los matices. No, bueno, eso es por definición. No, la definición por definición según. Luego vamos a estar charlando de todo tipo de. O sea, yo creo que lo importante es que entonces hacer mesa redonda. Os comento, bueno, creo que hay que dar otra vez las gracias a Silvana por ser una lideresa.